Bien, hace unos años atrás tuve la oportunidad de conocer un evento que tenía que ver con chicos no cristianos. Un evento que se desarrollaba en la ciudad de Bogotá con jóvenes que no pertenecían a iglesias cristianas. Básicamente era un evento conducido por una iglesia bautista que buscaba en los colegios distritales de Bogotá a los jóvenes para invitarlos a una actividad que se desarrollaba en un lugar que quizás alguno conoce, un lugar que se llama Chinauta, ¿sí? Y se les llevaba allí a los chicos con el único propósito de en ese lugar presentarles a Cristo. Y para mí fue una bendición conocer este programa, porque era ver cómo Dios de una manera especial tocaba los corazones de muchos de ellos. Pero parte de lo que a mí me llamó mucho la atención cuando conocí este programa y que Dios me permitió participar de él, fue conocer el nombre de ese programa. Ese programa aún todavía se desarrolla y se sigue expandiendo, pero el nombre del programa es Día Cero. Y cuando yo escuché ese nombre, Día Cero, a mí me causó curiosidad. ¿Día cero? ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Y comencé a tratar de que me ayudaran a entender, a que me dieran una explicación de lo que significaba Día Cero. Y resulta que el Día Cero lo que quería comunicar era que había un momento donde todo empezaba. Había un momento donde todo iniciaba. Había un momento donde todo comenzaba a ser nuevo. Y en el programa la intención de ese nombre era para que los muchachos que fueran allí, sus vidas fueran tocadas por el Señor, y a partir de ese momento fuera su día cero. A partir de ese momento ellos pudieran comenzar a contar su vida a partir de el conocer a Cristo y de iniciar una nueva vida en Él. Y me llamó mucho la atención, como les contaba, y tuve la oportunidad de estar allí con ellos, pero lo cito en esta noche porque, como les decía hace un momento, tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar y a compartir. Yo quiero rogarle a usted que me acompañe al Evangelio de Marcos. Hace 8 días tuvimos el privilegio de ser instruidos en la palabra, de ser bendecidos en la palabra a través de estudiar el texto de Marcos capítulo 2 versículos 13 al 17. Y se nos habló y se nos enseñó acerca de ese llamado que Dios le hace a un hombre que quizás no encajaba para muchos para ser o clasificar como discípulo de nuestro Señor Jesús. Ahora, lo que vamos a estudiar en esta noche es el texto que está a continuación. Marcos capítulo 2, versículos 18, y vamos a leer hasta el versículo 22. Quiero que usted tenga presente en este momento que este momento que vamos a estudiar, este relato que vamos a estudiar en esta noche, está muy ligado a lo que hace 8 días o el fin de semana pasado estudiamos. No es un evento totalmente aparte, no es una situación totalmente diferente, no es algo que no tiene conexión entre lo uno y lo otro. Es más, al hacer una lectura detenida de ese capítulo, nos damos cuenta que esto tiene quizás de diferencia un día. Se desarrolla quizás en la diferencia de un día y en el mismo lugar. Así que quiero invitarle a que leamos juntos, usted allí en su Biblia, siga la lectura de este texto. Marcos 2, 18, dice así: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres
y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bien. Cuando leemos entonces este texto, quizás lo primero que llega a nuestra mente es considerar que el texto nos está hablando de un tema que para muchos es muy cercano y para otros es un tema que quizás lo han tenido al margen. ¿Cuál? El ayuno. ¿Sí? Leemos el texto, empezamos leyendo el texto y nos damos cuenta que se nos está hablando acerca de ayuno. Y allí comienzan entonces quizás a surgir un par de preguntas. Preguntas como, bueno, ¿es necesario el ayuno hoy en día? ¿Debemos ayunar hoy? ¿Qué significa el ayuno? ¿Qué significaba para los judíos el ayuno en su momento? Yo quiero invitarles a que por un momento tomemos nuestra atención y la dirijamos a eso, a hablar un poco acerca del ayuno. Aunque este texto nos está hablando de ayuno, no es la razón principal del texto. Jesús no quería que nosotros dirigiéramos nuestra atención solamente como para resolver preguntas como las que acabamos de hacer. ¿Se debe ayunar? ¿Por qué ayunar? ¿Cuándo ayunar? Pero aunque para Jesús esa no era su intención, sí creo que es necesario que hablemos un poco acerca de esto. Así que regresemos entonces al versículo 26. Pero al hacerlo allí, también quiero mencionarle algo, para que vayamos conectándolo con lo que inicialmente dijimos. En la vida de cualquier persona que conoce al Señor, podríamos decir que esa vida se parte en tres: un antes, una ahora y un después, o un pasado, un presente y un futuro. ¿Sí? Y cuando nosotros comenzamos a mirar este texto y comenzamos a revisar lo que inicialmente se nos está hablando allí, que es acerca del ayuno, quiero pedirle por un momento que usted tenga presente que cuando se habla de ayuno en este momento y cuando se da esa discusión entre Jesús y los fariseos, que son los que le hacen la pregunta del ayuno, se está hablando de un antes, se está hablando de algo pasado. Y ya voy a hacerme entender un poco más, ¿sí? Pero yo quiero que en esta noche tomemos ese texto y lo veamos en esos mismos tres momentos de tiempo: un pasado, un presente y un futuro. Y cuando nosotros miramos el versículo número 2, el versículo 18, perdón, el capítulo 2, el versículo 18, nos está hablando un poco acerca de eso, de un pasado en el pueblo de Israel. ¿Quiénes estaban haciendo la pregunta? Para los que hace 8 días estuvieron en la enseñanza, en el mensaje, dije hace un momento que quienes lo estaban haciendo eran los fariseos. ¿Y cuál pregunta era la que ellos estaban haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos de Juan y quiénes más? Muy bien, ayunan. Dice el versículo 18: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Así que vinieron y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no lo hacen? Bien, hablando entonces del ayuno, quiero invitarles a que veamos lo siguiente. El ayuno en el pueblo de Israel era algo que, según la ley, solo se había determinado o solamente estaba establecido que debía ser una sola vez al año. Cuando nosotros vamos al texto de Levítico capítulo 16, es un texto largo, no lo vamos a revisar en esta noche completo, pero solamente quiero hacer mención de que cuando vamos al texto de Levítico 16, encontramos que ese texto nos está hablando del día de la expiación. ¿Y qué era el día de la expiación? Era el día en el que el pueblo de Israel una vez al año tenía que presentarse delante de Dios y a través de una ceremonia colocarse a cuentas delante de Él. En otras palabras, pedir perdón. Era el momento en el que el pueblo de Israel tenía que sentir la carga del pecado, sentir el dolor de haber desobedecido a Dios, pero también era el momento en el que ellos tenían que
pedir perdón por su pecado. Y si usted lee completo este texto, Levítico 16, ve la manera como Dios les dice a ellos que debían ponerse a cuentas, usando un sacrificio, usando unos machos cabríos y haciendo todo un ritual. Pero el punto es el siguiente: es allí donde se establece en la ley que el ayuno debía ser una vez al año. Ahora, cuando nosotros revisamos el resto del Antiguo Testamento, encontramos que en muchos momentos se ayunó, pero no vamos a entrar a hablar de por qué en otros momentos se ayunó, cuando en la ley solamente estaba establecido por ley que debía ser una sola vez al año. Pero lo que sí quiero mirar en esta noche es lo siguiente: cuando se llega el momento donde se da esta discusión, la pregunta es: ¿por qué tus discípulos no ayunan sabiendo que los otros sí lo hacen? Miremos algo. En ese momento, el ayuno se había convertido en una práctica para los judíos que era mucho más común que hacerlo una sola vez al año. Según el estudio del Nuevo Testamento, se encuentra que los judíos, y especialmente estas personas de las que se citan aquí que ayunan, lo hacían 2 veces por semana. 2 veces por semana ellos estaban ayunando. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que eso que se había establecido en el Antiguo Testamento como una norma, como una ley de una sola vez al año, había comenzado a cambiar y había comenzado a hacer algo totalmente diferente en lo que fue inicialmente, y ya no estaba cumpliendo la función de lo que debía cumplir. ¿Qué era el ayuno para ese momento? Pues bien, cuando nosotros revisamos los textos que hablan acerca de esto, encontramos que los fariseos ayunaban con una intención. ¿Saben cuál era? La intención, y lo han dicho de esta manera así algunos predicadores, la intención del ayuno para ese tiempo era como coger el brazo de Dios y quererlo torcer, como querer obligar a Dios a través del ayuno que Él terminara concediendo lo que ellos en el ayuno le pedían. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones difíciles, necesidades, quizás enfermedades? Y a veces nosotros en algunos momentos hemos pensado que si yo ayuno, que si yo dejo de comer, que es parte de lo que significa el ayuno, entonces esa práctica va a hacer que Dios termine concediendo, respondiendo a lo que yo le estoy pidiendo. Pero cuando nosotros vamos al pasado, cuando nosotros vamos a lo que estaba antes, encontramos que el ayuno no fue establecido para eso. Nuevamente hago mención de Levítico 16. Cuando el ayuno fue establecido, la intención del ayuno era llevar, o la intención de ese momento del día de la expiación era llevar al pueblo de Israel a pedir perdón. La intención era ponerse a cuentas con Dios. Así que cuando nosotros pensamos en ayuno, o cuando nosotros queremos ver cómo es que la escritura en el inicio habla del ayuno, tenemos que verlo como algo muy ligado al momento de pedir perdón. Tenemos que verlo como muy ligado al momento de ponerse a cuentas con Dios. Pero, ¿qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que sucedió? Muchos, con respecto a esto, dicen que el ayuno se convirtió en la manera de querer presionar a Dios. Y también se convirtió en la manera de mostrar una espiritualidad que no era realmente profunda. Por eso en momentos se da la discusión entre Jesús y algunas personas, diciéndoles que cuando ayunen no muestren o no exageren su apariencia física mostrando que están ayunando. Él les dice al contrario: lávense su cara, pónganse en su mejor ropa, y que nadie más sepa sino solamente el Señor que están en ayuno. Entonces, ¿qué era lo que había sucedido? Lo que había pasado era que con el pasar del tiempo, el pueblo de Israel había adoptado una práctica equivocada. Una práctica que inicialmente había tenido una buena intención, pero que con el pasar de los años se fue distorsionando. Algo muy puntual sucedió con los fariseos, algo que nos ilustra un poco, que nos ayuda a entender un poco esto. Cuando nosotros leemos los evangelios, encontramos que constantemente se hace referencia a un grupo de personas llamadas fariseos.
¿De dónde salieron ellos? ¿De dónde empezó ese grupo? Pues bien, nosotros sabemos que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio, donde de parte de Dios no hubo revelación, donde no hubo profeta que hablara de parte de Dios. Pero en medio de ese tiempo el pueblo de Israel siguió enfrentando muchos desafíos y momentos muy difíciles. Uno de ellos es cuando un hombre, un emperador, Antíoco IV, quiso secularizar a todo su imperio, incluyendo al mismo Israel. En otras palabras, que Israel dejara de ser ese pueblo religioso y adorador de Jehová que había sido. Y cometió cosas horribles. Bueno, no vamos a entrar a hablar acerca de eso, pero el punto es que lo que él quiso fue que Israel dejara de adorar a Dios y dejar que él fuera el Dios de ellos. Y se levantó un grupo de personas con la mejor intención. Se levantó un grupo de personas con el anhelo de que Israel no dejara de adorar al Dios verdadero. ¿Saben quién era ese grupo? Los fariseos. Los fariseos eran ese grupo que se convirtieron en la resistencia de dejar de adorar al Dios verdadero, de dejarse, coloquémoslo con este término, contaminar por lo que este otro hombre había querido hacer con el pueblo. Pero ¿qué fue lo que sucedió con los fariseos? Comenzaron a torcerse en el pasar del tiempo, al punto de que llegaban en la práctica del ayuno a establecer que debía hacerse 2 veces por semana, y que para que la gente los viera, lo que hace un momento mencionamos, ellos tenían que mostrar una condición de que estaban ayunando, de que todo el mundo los viera para que dijeran: uy, esta persona sí es realmente una persona espiritual, vean cómo ayuna, vean esa relación que tiene con Dios, uy, ojalá yo fuera como esa persona. Pero era algo totalmente equivocado. Esa no era la intención del ayuno. Ahora, quiero invitarle a que veamos algo que aparece en el versículo 18. Dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Saben? Es necesario que nosotros entendamos que para este momento el pueblo judío que estaba allí estaba comenzando a conocer a Jesús, estaba comenzando a entender quién era Él, y como que a encajar en su mente quién era ese hombre que estaba enseñando cosas nuevas, cosas diferentes. Y por eso entonces es que vienen con esa pregunta y le dicen: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Para ellos Jesús no era una persona que en ese momento estaba partiendo la historia de la humanidad en dos. Ellos no estaban viendo a Jesús como un hombre que estaba marcando un hito, que estaba haciendo que el pasado quedarse en el pasado y ahora las cosas comenzaran a ser nuevas. Eso no estaba en la mente de ellos. Así que ellos le hacen esa pregunta. No es una pregunta del todo malintencionada. Ellos querían saber por qué ellos no ayunaban, si eso hacía parte de su tradición, si para ellos su pasado les decía que aquel que viniera a ser el Mesías pues tenía que cumplir la ley. Y si él se estaba proclamando como el Mesías, ¿por qué él no cumplía la ley? ¿Por qué no ayunaba? Aunque ese ayuno había sido llevado a una mala práctica, como ya lo hemos dicho en este momento. Bien, partiendo de esa pregunta, es entonces que viene la respuesta de Jesús. Y allí es donde yo quiero invitarle a que usted vea cómo Jesús toma eso que era pasado, todo eso que hacía parte de la historia, todo eso que hacía parte de la tradición, cómo Jesús toma eso para decirles ahora a ellos que en Él empezaba algo nuevo, que en Él empezaba algo diferente, que con Él se estaba marcando el día cero, que con Él las cosas viejas estaban quedando atrás y ahora estaban comenzando cosas nuevas. Quiero invitarle a que usted me acompañe ahora al versículo 19. El versículo 19 dice así: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están
mientras está con ellos el esposo. Y vamos a hacer una pausa allí. Ahora en este momento Jesús no solamente está hablando del ayuno. Jesús aquí hace una mezcla, digámoslo así, hace una fusión. ¿Y una fusión de qué? De tomar el tema del ayuno, pero mostrarles ahora a ellos que el ayuno tenía que ver con el cumplimiento, o no el ayuno como tal, sino el estar allí tenía que ver con el cumplimiento de una promesa que había sido hecha y establecida en el Antiguo Testamento. Si usted revisa Isaías capítulo 5 versículo 1, usted va a ver allí, bueno, ese es uno de los versículos o uno de los textos en los que podemos ver allí cómo Dios se muestra o se presenta para con el pueblo de Israel. Nosotros vemos una relación muy estrecha, una relación muy especial, una relación muy diferente entre Dios y el pueblo de Israel, y entre Dios y los otros pueblos que habitaban el mundo conocido para ese entonces. Pero cuando Dios comienza a mostrar esa relación que Él tenía con el pueblo de Israel, Él deja ver esa relación de una manera especial. ¿Cuál? Él mostrándose como el esposo y el pueblo mostrándose como la esposa. Es quizás esa misma relación que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y miramos la relación entre Dios y la iglesia, ¿qué es la iglesia? La esposa, ¿cierto? Y nuestro Señor es el esposo. Pues bien, al ir nosotros a Isaías capítulo 5 versículo 1, encontramos esto: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Pregunta: ¿quién es el amado? Dios, el Señor. Y pregunta: ¿quién es la viña? El pueblo. Él era el pueblo. Y en ese texto, como les decía, además de otros, podemos ver que Dios se presenta o se hace ver a sí mismo como el esposo. Pero cuando nosotros seguimos leyendo el texto, vemos lo que pasa con la viña, cómo esa viña tuvo que vivir diferentes situaciones complicadas. Al final tuvo que ser dañada y tuvo que ser reorganizado todo. Pues bien, esto nos muestra que el pueblo de Israel, en su cabeza, cuando se hablaba de Dios, ellos lo consideraban o lo veían como el esposo. ¿Qué es lo que pasa entonces ahora regresando a Marcos? ¿Qué sucede? El versículo 19 nos dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Qué significa eso? ¿Qué era lo que Jesús quería decirles? Pues bien, ahí es donde viene el otro tiempo del que quería mencionarles o detenerme un poco más: el tiempo presente. El pueblo de Israel tenía su pasado, y su pasado estaba basado en las leyes y en las normas, en la ley de Moisés. Y esas leyes los fariseos las habían tomado y las habían exagerado, si es una manera de decirlo, y había colocado una sobrecarga en el mismo pueblo. Y ellos pretendían de que el Mesías que llegara cumpliera tal cual esas leyes. Pero cuando se llega a este versículo, Jesús está queriendo con estas palabras que ellos entiendan algo. ¿Qué es? Que Él es el esposo. Él es el esposo. O sea que esa relación que desde el Antiguo Testamento se estaba viendo como que el esposo es el Señor y el pueblo era la esposa, y que esa relación era una relación muy íntima, pero ellos en ese momento entendían que aunque había esa relación, no había todavía la cercanía tan estrecha al punto de tener al esposo ahí, digámoslo, cara a cara. Aunque para ellos eso no era así, cuando nosotros vemos el versículo 19, lo que Jesús les está diciendo a ellos es: ese esposo del que ustedes saben que es el Señor, ahora ese Señor está aquí con ustedes y está frente a ustedes. El Señor soy yo, el esposo soy yo. Ahora, eso no era algo fácil para ellos de escuchar.
Eso no era algo fácil para ellos de aceptar. Y volvemos a lo que les decía también hace un momento. Nosotros conocemos la historia, nosotros ya sabemos cómo terminan los evangelios, nosotros ya sabemos qué pasa en el resto del Nuevo Testamento. Pero ellos apenas estaban conociendo a Jesús, apenas estaban entendiendo quién era Él. Y en muchos momentos, por no abrir su corazón y haber estado dispuestos a entender quién realmente era Él, lo que sucedió fue que cerraron su corazón y no permitieron que ese Jesús marcara un día cero en sus vidas, un antes y un después. Pero lo que está haciendo Jesús aquí en este presente, al hablar con ellos, y ya no hace referencia al pasado, a la ley, lo que les está diciendo es: yo soy el esposo prometido, yo soy el esposo esperado, yo soy el esposo anhelado. Estoy frente a ustedes y es necesario que entiendan eso. Pero surge aquí una pregunta. Bien, y si tú eres el esposo, ¿a qué has venido? Si tú eres el esposo, ¿por qué estás aquí? Si tú eres el esposo, ¿cuál es la razón de que aparezcas en este momento de la historia? Digámoslo con esas palabras. Bien, permítanme hacer aquí un paréntesis. Para citar un programa de televisión. Yo creo que muchos de nosotros podemos estar familiarizados con él. ¿Ustedes han visto un programa que se llama Stream My Hover? Bien, yo no soy muy bueno para el inglés. Si alguno sabe más inglés que yo, dijo, así no se dice. Bien, el punto no es ese. El punto es un programa, quizás con el nombre ustedes no lo recuerden, pero lo voy a describir y yo creo que ustedes lo recuerdan. Es el programa en el que llega una persona a la casa de una familia que ha pasado por situaciones muy difíciles, y una de las situaciones difíciles que han enfrentado es que su casa está grave, mal. Tiene humedades, tiene goteras, las paredes están que se caen, ¿sí? Y resulta que esa familia no tiene el dinero suficiente como para tratar de arreglar. Es más, dentro de la historia que muestran en el programa es que algunas de estas familias han intentado arreglar, y lo que han querido hacer es como en sus posibilidades, como colocar parches para medio arreglar las cosas. Pero el programa trata de que llega esta persona con un grupo de personas, y ¿qué es lo que hace? Lo que hace esta persona es que llega y la casa que estaba, ¡pum!, la derrumba completamente, y lo que hace es construir una totalmente nueva. Y cuando usted, me pasaba a mí, no sé si también le pasa a usted, pero cuando veíamos ese programa uno decía, ¿cómo hago para darle la dirección de la mía? ¿Cierto? ¿Cómo hago para que ellos sepan que mi casa está por ahí pasando como por las mismas? Pues bien, yo quise citar este ejemplo por una razón. Cuando se hace la pregunta, o cuando surge quizás la pregunta, bueno, si tú eres el esposo, ¿por qué estás aquí? Si tú eres el esposo, ¿a qué has venido? Yo quiero invitarle a que usted me acompañe a un texto que nos va a permitir comprender un poco más este texto. En otras palabras, podríamos aún decir que es el texto que nos va a permitir interpretar de la mejor manera este texto. Vamos a 2 de Corintios. Yo sé que hasta usted de memoria lo sabe. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Miren lo que dice 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, el esposo, ¿cierto? El esposo del que se está hablando en Marcos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y alguien puede hacer la pregunta, lo he escuchado en otras ocasiones, venga, y en el idioma original, todas, la palabra todas, ¿qué significa? Todas. Todas es todas. Y el texto de Corintios, o el apóstol Pablo, cuando escribe este texto, está diciendo: si alguno está con el esposo, si alguno ha entendido la razón de por qué el esposo está aquí, si alguno ha entendido la necesidad de
acercarse a ese esposo y tener una relación con ese esposo, pues tenga claro que a partir de allí todas las cosas son nuevas. Eso lo dice el texto entonces de Corintios. Regresemos entonces a este capítulo de Marcos, no sin antes decirle que del texto de Corintios es donde tomé el título de este mensaje: todo es hecho nuevo. Cuando vamos o cuando regresamos a Marcos, encontramos que la razón de este texto era para enseñarle a las personas que estaban allí escuchándolo. Jesús quería que las personas que estaban allí escuchando entendieran que el esposo había llegado, que ese esposo que ellos conocían en el Antiguo Testamento, en su pasado, ¿sí? Y que a través del ayuno ellos tenían que relacionarse con él, pero no era una relación tan cercana. Ahora ese esposo estaba aquí con ellos con una intención. ¿Cuál? Hacer nuevas todas las cosas. Le pregunto, ¿a usted le gustaría apuntar la dirección de su casa para enviarla a los que reconstruyen esas casas o las que hacen esas casas nuevas y decir: mire, le envío la dirección para que usted se las haga llegar a ellos, porque es que mi deseo es que usted venga a la casa y me tape la goterita que está en el techo? O no, lo que pasa es que yo en mi casa tengo una humedad y pues la idea es que ellos vengan para que me pinten la humedad. ¿Usted le gustaría que pasara eso? Sabiendo que ellos lo que hacen es desbaratar todo y de cero arrancar y crear tremendos palacios. Yo creo que usted quisiera algo como eso. Pues bien, regresando entonces al texto, esto es lo que Jesús quiere que los que están allí, incluyendo los fariseos, ellos entiendan. Él les está diciendo, continuando el versículo número 19: entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Lo que él aquí con esto les está diciendo es: miren, ha llegado el momento, se está cumpliendo el momento. ¿Cuál? El momento de que Dios, el Padre, el esposo, está con ustedes. Y este momento no es para vivirlo triste. Este momento no es para vivirlo aferrado al pasado. Este momento no es para seguir colocando la mirada atrás. Este momento es para abrir la mente y abrir el corazón y ver lo que Él quiere hacer y ver la transformación que Él quiere traer a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes. Y lo primero que hay que entender es que estando el esposo aquí, hay que disfrutar de Él y hay que disfrutar de su presencia y hay que gozarse con Él. Y esto es parte de lo que Él les está diciendo: entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Él está aquí. Y está aquí, permítame se lo digo de esta manera, para marcar su vida. Está aquí para partir su vida en dos. Una cosa fue el pasado y otra cosa es el futuro. Una cosa era en lo que había la confianza o en lo que había descansado la espiritualidad, y otra cosa era lo que comenzaba a partir de Jesús. Miren, para hacerse entender un poco más nuestro Señor, citó dos ejemplos, o podríamos llamarla dos parábolas. Yo quiero pedirle que usted me acompañe al versículo 21. Miren cómo Jesús quiere hacerse entender un poco más con estas parábolas. Versículo 21: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Si alguno trabaja la tela, si alguno trabaja la costura, o si alguno de alguna forma, vamos a decirlo así, si alguno tiene 5 dedos de frente, sabe que cuando una tela por el tiempo se ha desgastado, se ha dañado, ¿qué es lo que hay que hacer con ella? Desecharla, ¿cierto?
Creen que la solución correcta sería que si esa tela se ha desgastado y quizás se ha rajado, perdón la palabra, por un lado, la manera correcta de tratar con ella sería colocar un parche sobre ella y pretender entonces que todo estaba bien, que a partir de allí todo está bien. No, sabemos que en la primer lavada el paño o la tela que se ponga nueva se encargará de terminar de dañar todo lo anterior. ¿Y saben por qué Jesús cita eso en este momento? Porque lo que Él les está diciendo es: miren, ustedes están poniendo su mirada, ustedes están colocando su relación o su espiritualidad, la están basando en lo que era antes. Ustedes están aferrados a ese pasado. Ustedes creen que la mejor manera de relacionarse con Dios es como aún hasta ahora se los han enseñado, viviendo un ayuno donde la intención de Él es mostrar una espiritualidad, donde la intención de Él es casi que obligar a Dios a que conteste lo que ustedes les están pidiendo, y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es una relación nueva. Lo que Dios quiere es una comprensión diferente de la relación con Él. Y yo he venido para que a partir de ahora esa nueva relación con Él inicie, empiece, sea desde cero. Hay muchos cristianos en el día de hoy, y vamos a tratar de ser un poco aquí más directos. Hay muchos cristianos en el día de hoy, bueno, personas que conocen del Señor, yo no sé si propiamente se le pueda llamar cristianos, pero que conocen del Señor, y cuando se acercan a Él, se acercan con una intención. ¿Saben cuál es? Que Dios venga y provoque algunos cambios en su vida y transforme algunas cosas en su vida. Y eso queda demostrado cuando las personas caminan con el Señor de alguna manera, lo coloco entre comillas, se acercan a la iglesia a tener una relación con ella, pero siguen teniendo pegado a su vida, siguen teniendo ligado a su vida una vida que no corresponde y que no es la correcta delante de Dios. En otras palabras, pretenden que Dios organice una área de su vida, pero que otra área continúe tal y como ha venido, que siga siendo la misma. Más puntualmente, hay personas que con el Señor dicen: bueno, Señor, sí, yo quiero caminar contigo, yo quiero andar contigo, enséñame a comprender más tu palabra, pero con respecto al dinero, déjame, yo lo manejo. Con respecto a las finanzas, déjame que ese es un tema mío. Señor, yo quiero andar contigo, yo quiero buscarte, yo quiero conocerte, yo quiero alabarte, yo quiero cantarte, pero en la casa, con mi familia, quien determina cómo se hacen las cosas soy yo. En otras palabras, quieren llevar a Dios a que lo que haga en sus vidas es como colocar parches, es como hacer enmendaduras. Lo que pretenden es que Dios, o lo que no pretenden es que Dios venga y cambie todo y derribe todo y de cero vuelva y empiece algo, y de cero nuevamente arranque algo. Jesús lo que está diciendo aquí es: así no son las cosas conmigo. Yo, el esposo, el que esperaban, el que fue prometido, el que ustedes veían como esa persona importante en la relación de el pueblo con Dios, he venido para hacer las cosas nuevas, para hacer las cosas empezando de cero. Miren lo que dice el versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El odre era el recipiente en el que el vino era depositado. Y era depositado allí porque de esa manera podía tener una mejor fermentación. Con el tiempo, el vino entonces iba a adquirir un mejor sabor, un mejor gusto. Pero para poder que ese proceso se diera de la mejor manera, el vino no podía ser echado
en un odre que ya había sido usado en otro vino anterior. ¿Por qué? Porque el vino, en el proceso de la fermentación, hacía que el odre se expandiera. Y si el vino se echaba en un odre que ya se había expandido, cuando comenzara a fermentarse, ¿qué iba a pasar? Se rompía y se desperdiciaba el vino. Pues bien, lo que Jesús con esto quiere que las personas que están allí entiendan es: miren, yo no he venido a arreglar algo malo en su vida. Yo no he venido a cambiar algo que está defectuoso en su vida. Yo no he venido a quitar algo que no está funcionando en su vida. Yo he venido a tirar por el piso todo, como pasa en ese programa de que les hacía mención, y empezar de nuevo, arrancar de cero. Por eso lo que dice Corintios: el que está en Cristo, ¿qué hace Cristo en él? Hace una nueva creación. Hace una nueva creación. Así que entonces aquí necesitamos nosotros comenzar a hacernos una pregunta: ¿qué ha hecho el Señor en mí? Les dije al principio que quería que cada uno comenzara a pensar, que cada uno comenzara a evaluarse un poco con respecto a quién fui quién fui antes de Cristo y quién soy desde. La pregunta no va dirigida a que el vecino que está enseguida a usted diga quién fue usted antes y quién es usted ahora, a partir del momento en que conoció a Cristo. La pregunta es personal. ¿Saben por qué? Porque cada uno conoce, cada uno sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Y cuando nosotros leemos este texto y entendemos que la intención de que el esposo, Dios, hubiese hecho aparición en medio de la humanidad, y que esa aparición era con el propósito de hacer nuevas todas las cosas, ahora tengo que hacerme la pregunta: ¿Él está haciendo nuevas todas las cosas en mí? ¿En mí Dios está arrancando de cero o arrancó de cero y lo que está haciendo es construyendo una nueva persona? O quizás yo soy ese tipo de persona que lo que espera de Él es simplemente un ajuste aquí, un parche por allá, un arreglo por ese otro lado, pero no un empezar de cero, no un inicio de cero. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Has tú permitido y estás permitiendo que Dios obre de esta manera en ti? Él no vino a hacer parches. Él no vino a remendar. Él vino a hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Ahora, para no dejar las cosas sueltas por allí, alguien podría preguntar: entonces, con respecto al ayuno, ¿qué? ¿Hay que ayunar o no hay que ayunar? Pues bien, versículo 20. Dice el versículo 20: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y creo que usted y yo sabemos a qué se estaba refiriendo nuestro Señor, ¿cierto? Quizás los que estaban allí escuchándolo no tenían claro, ellos apenas estaban conociendo, apenas estaban entendiendo. Pero nosotros entendemos a qué estaba haciendo referencia Jesús, y Él dice: llegarán días donde el esposo les será quitado. Sabemos que está haciendo referencia a nuestro Señor Jesús al momento de su muerte, ¿sí? Y no solamente al de su muerte, sino al momento en que Él ascendería al cielo. Y haciendo referencia, dice nuestro Señor Jesús que cuando Él sea quitado, entonces en aquellos días, ¿qué? Ayunarán. Pero nosotros ahora, tratando de entender lo que Jesús quería decir allí, no es el ayunar de la misma manera como los judíos hasta ese momento y con su pasado lo estaban haciendo. Cuando nosotros leemos este versículo 20, lo que podemos ver es que ya ahora Jesús se está refiriendo a un futuro. Los judíos, como les dije hace un momento, ellos tenían un pasado donde por su propio pecado y por su propia manera de no querer honrar a Dios y obedecerlo, habían tergiversado muchas cosas que habían empezado con una muy buena intención, las habían torcido. Ese era su pasado. Pero ahora Jesús quería no remediar eso, sino
arrancar todo de raíz y empezar de cero. ¿Para qué? Para que llegara un momento donde la intención verdadera del ayuno, donde la razón importante del ayuno se cumpliera como debía ser. ¿Cuál? Buscando al Señor en arrepentimiento, en fe, en dependencia de Él, en deleite en Él, en gusto de saber que ahora ese esposo hacía parte de su vida, en que su vida ahora ya había empezado una etapa totalmente diferente, y como lo dice Juan en su evangelio, había habido un nuevo nacimiento. Ahora ese ayuno sería diferente. Ahora ese ayuno ya no sería con la misma intención que había sido antes. En otras palabras, ahora la relación con Dios era o iba a ser diferente. Pregunta aquí entonces, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Él ha empezado algo de cero realmente con tu vida? ¿Tú has permitido que Dios tumbe todo y arranque de cero? Y ahora te encuentres en el punto donde estás buscando al Señor, no con la intención de que Él responda a tus anhelos, no con la intención de que tú dobles su brazo a través de prácticas como el ayuno para que Él termine concediéndote lo que pides. Ahora lo que está sucediendo en tu vida es que buscas al Señor, aún haciendo parte de eso en la práctica del ayuno, para que tu vida se relacione más estrechamente con Él, para que tu búsqueda del Señor sea más íntima, para que tu relación con Él sea más cercana, donde tu único anhelo y propósito es crecer en el Señor y recibir de Él su bendición y su guía y su dirección. Porque si en algún momento no es así, entonces creo que lo que Dios dice en este texto no es algo que en tu vida o en la vida de la persona que está viviendo de esta forma se esté cumpliendo. Quiero invitarle a que usted en esta noche piense en esto que hemos hablado. ¿Cómo ha sido ese proceso de transformación en su vida? ¿Él ha empezado a hacer las cosas de cero? ¿O lo que ha comenzado a pasar, o lo que ha pasado más bien a lo largo de su vida, es simplemente remiendos? Lo que simplemente ha pasado simplemente han sido parches. ¿Cuál de las dos? El Señor solamente, su intención sola ha sido arrancar de cero. Esa ha sido solo su intención. Él no vino para hacer parte, Él vino para hacer todo nuevo.